Buenas tardes, amigos. Hola a todos. Estamos aquí de nuevo en este programa, La USUC detrás de la escena. Pregúntale a la USUC. Estamos muy contentos, como siempre, de poder platicar con ustedes, de poder compartir nuestra vida, no nada más la vida que ustedes ven en el escenario, sino muchas veces lo que no se ve, lo que no se sabe. Para eso estamos aquí. Mi compañera Lidia Abun, coprincipal de Violas. Lidia, buenas tardes. Muy buenas tardes a todos, qué bueno que nos acompañan. Y el día de hoy tenemos dos invitados con muchos juguetes bonitos para ir enseñándonos. Tenemos a Dulce Escudero, nuestra artista en la orquesta. Hola, Dulce. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, maestro. También tenemos a Óscar Esqueda, nuestro percusionista principal de la orquesta. Óscar, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Saludos a todos. Muchas gracias por la invitación. Oye, Lidia, yo quisiera, antes de pasar a las preguntas, quisiera mencionar el hecho de que estamos con dos compañeros talentosísimos, grandísimos músicos, pero de generaciones muy diferentes. Maestra Dulce, ¿cuándo ingresaste a la orquesta? ¿Cuánto tiempo llevas en la orquesta? Yo ingresé a la orquesta el 16 de enero de 1993. 93. Sí. Imagínate nada más. 93, 2003, 2013 son 20 años. O sea, llevas casi 30 años en la orquesta. Así es. Pues, y más deseosa que nunca de seguir tocando. Pero qué privilegio para Guanajuato y para la USUC de tenerte a ti por tantísimos años. Y Óscar Esqueda, tú dime cuánto tiempo tienes en la orquesta. Yo justo la próxima semana, o en 15 días más o menos, voy a cumplir 9 años en la orquesta. Yo ingresé en 2011. 2011. Bueno, pues miren, dos generaciones diferentes y como hemos comentado muchas veces Lidia y yo en este programa, eso es justamente parte de lo que enriquece y de lo que hierve la vida de la orquesta. Esa mezcla de culturas, pero también esa mezcla de generaciones. En mi opinión, en mi personal opinión, la orquesta es el ejemplo de lo más sofisticado de la civilización. Son personas de todo tipo de culturas y personas de todo tipo de generaciones que, sin embargo, pueden juntarse para conseguir un objetivo común. Pero bueno, pasemos a las preguntas. Lidia, si estás de acuerdo. Perfecto. Bueno, pues pregunta Cecilio Godínez. Y esta es una pregunta para la maestra Escudero. ¿Quiénes escogen los programas de cada concierto? Es decir, ¿quién hace la programación? Bueno, en este caso, pues la hace nuestro director artístico, básicamente, principalmente sus asesores, estudian los acontecimientos del año. Si es un año que hay que celebrar en grande a Mahler, pues se tocará Mahler, ¿no? Y eso se ha hecho de manera magistral últimamente. Entonces, en base a eso y a, por ejemplo, Cervantino, de acuerdo al país, al estado, y yo creo que todo en función de Guanajuato, del planeta y de la música y de los compositores a abordar. ¿Podrías platicarnos también un poco sobre por qué dentro de la orquesta existe esta serie de solistas de la USUC? Y puedes contarnos un poco cómo funciona cuando los músicos de la orquesta hacen propuestas también para la programación. Óscar o Dulce también. Óscar.
Sí. Claro que sí, con mucho gusto. Bueno, como parte de la programación que el maestro Roberto, junto con todo su equipo, elaboran para el año, también recibe propuestas de nosotros, los músicos, ya sea de ensambles de cámara en el ciclo de solistas de la USUG, que tiene varios conciertos durante el año, en el que participamos integrantes de la orquesta, a veces invitados de los mismos ensambles que se programan, y también se reciben amablemente propuestas para ser solistas con la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Guanajuato. Este es un verdadero privilegio porque eso es difícil que se pueda hacer en todas las orquestas, ¿no? No todas las orquestas aceptan a sus mismos músicos como solistas. Yo quiero agregar aquí un poquito ya para terminar esta pregunta y les agradezco mucho sus respuestas. La programación, como ya dijo la maestra Escudero, la hace primordialmente el director titular, es parte de sus funciones, es parte de su responsabilidad y la tiene que hacer con base en las necesidades técnicas y artísticas de la orquesta y la tiene que hacer también con base en las necesidades o en las inquietudes sociales del entorno inmediato, que es Guanajuato, pero también del entorno mundial. Ahora, con respecto a lo que dice el maestro Esqueda, efectivamente, en nuestra orquesta programa con mucha frecuencia a músicos de la propia orquesta como solistas. No nada más, ojo, no nada más en el programa Solistas de la USUG, que es un programa de música de cámara, sino como solistas de programas orquestales. ¿Por qué? Porque un servidor y todos los que estamos trabajando con la orquesta, para la orquesta, estamos convencidos de que tenemos al mejor talento posible en casa. Es decir, si nosotros le pedimos a Dulce que haga la introducción y el Allegro de Ravel, o si le pedimos a Óscar Esqueda que haga cualquier concierto para percusiones, sabemos que el resultado es un resultado de primer nivel internacional. Oye, Dulce, qué guapas se ven tus arpas allá atrás de ti. Sí. Aquí está la colección. Ahí está. No, hombre, guapísimas, sí. Oye, pasamos a la siguiente pregunta, Lidia. Sí, perfecto. Pues hablando de multitud de instrumentos, tengo una pregunta de Elliot Quiroz para Oscar y pregunta, ¿cuántos instrumentos de percusión sabes tocar? ¿Y cuáles son los instrumentos de percusión más raros que has tocado? Es una pregunta muy difícil de contestar porque los percusionistas estamos habituados a tocar casi cualquier cosa como instrumento, incluso una piedra, incluso las palmas, cualquier cosa. Entonces son cientos de instrumentos. Lo que le pudiera decir es que durante la carrera de percusiones uno procura abordar la mayor cantidad de instrumentos posible en la carrera, pues, y podría decir que están divididos en varios segmentos. Están las percusiones de membrana, que son todos los parches. Están las percusiones de teclados, que son, por ejemplo, la marimba. Pero explícanos un poquito más, ¿qué son las percusiones de parches? Los membranófonos o las percusiones de parche son todos los tambores que constan de un cuerpo ahuecado, puede ser de madera, puede ser de metal, y tienen una membrana o un parche o un cuero tensado sobre ese cuerpo. Es decir, el tamborcito así tradicional del domingo al mediodía en la plaza, ese es un Ese es un membranófono. Ese es un membranófono. Y en contexto de la orquesta, ¿cuáles instrumentos serían estos?
de lo que Los pasa. membranófonos en la orquesta, los más comunes, por ejemplo, son los timbales. Los timbales son membranófonos. La gran casa o el bombo es membranófono. Tambores, toms, congas. Oye, la etcétera. tarola también es un membranófono. Sí, bueno, si yo le digo tambor, pero sí, tarola. Tarola es un membranófono, que ese además cuenta con unas cuerdas en la parte posterior del tambor y que produce este efecto, este timbre tan característico. Por otro lado, Oye, tenemos... Oscar, pero Dime. a ver, ¿cuál es el más raro que has tocado? El más raro que he tocado, pues por su estructura física, a lo mejor los instrumentos orientales, como gongs o estos instrumentos del gamelán, que son como cazuelas de cobre, ¿no? Pero, por ejemplo, tengo un ensamble en el que tocamos una pieza que está escrita para una mesa, únicamente para una mesa. Entonces tú te sientas y sobre la mesa estás golpeándola de diferentes maneras, de tal modo que tú haces a través de esto la música. Les puedo mencionar otra. Es decir, ¿cualquier objeto puede ser un instrumento de percusión? Prácticamente sí, prácticamente sí. Si tiene las cualidades que se buscan para la música, puede ser. Les menciono otro ejemplo, por ejemplo, de John Cage. El Child of Tree es muy famosa pieza, que es una pieza escrita para un cactus con espinas que se amplifica con un micrófono y puedes tocar, o sea, a través de las pulsaciones que haces en las espinas, haces la música y puedes añadir además objetos de la naturaleza muerta, como por ejemplo hojas secas, ramas, semillas, etcétera. Fantástico. Siendo que todo puede ser instrumento, entonces, para ti, Oscar, tú tienes como un botón de apagar este instinto. Si preguntáramos a tu pareja, por ejemplo, ella dijera que sí o no. Porque simplemente si todo puede ser instrumento, ¿puedes avanzar? He tenido que aprender, porque sí, cuando yo era niño e incluso joven adolescente, mis manos siempre estaban. Y entonces con el tiempo he tenido que controlar ese impulso, porque a veces sí llega a ser molesto. A mí ya me ha pasado. Oye, bueno, pasemos a la siguiente pregunta. Porque, perdón que los interrumpa, pero aquí hay una pregunta jugosísima para aficionados y para profesionales. A ver, la siguiente pregunta es de Elliot Quiroz y dice: ¿puede explicar las partes de un arpa y los tonos de cada cuerda? ¿Cómo se sabe cuál cuerda tocar? ¿Cuántas cuerdas tiene un arpa? Antes de que la maestra Dulce nos responda, yo quiero decirles que yo estudié composición y uno de los instrumentos más complejos y enigmáticos es el arpa. Es un instrumento extraordinariamente complejo porque, no me dejará mentir la maestra Dulce, involucra absolutamente todo el cuerpo. Involucran los dedos. Hay cercanía, hay lejanía de dedos, pero también tiene pedales. Así es que, Dulce, de la manera más breve posible, voy a romper la pregunta en partes. ¿Cuáles son las partes de un arpa? Bueno, a ver, aquí tengo un arpa. Este es el cuello. El cuello. Ajá, esta parte donde viene el mecanismo y que tiene esta forma para dar lugar a la cuerda más grave y a la cuerda más aguda. Muy bien. Esta es la columna. Ajá, la columna. Por aquí atraviesa todo el mecanismo de los pedales. Claro. Hacia todas las varillas, van por aquí y se despliegan a lo largo de todo el instrumento. Entonces, este es un arpa de doble movimiento, hecha por el constructor francés Sébastien Erard. Acá tenemos un arpa de las primeras que él hizo. Bueno, entonces,
Son 47 cuerdas las que tenemos. Está desde un do, 2, que es la más grave, hasta un sol bemol, 8. Entonces tiene una caja de resonancia, 7 pedales, porque son 7 notas. Entonces, doble movimiento porque son bemoles, naturales y sostenidos. La disposición de los pedales está hecha si, mi, la, re, sol, do y fa. 4 pedales para la pierna derecha y 3 para la izquierda. Entonces, así se pueden ir poniendo los pares de las tonalidades. Entonces pones fa sostenido, do sostenido, sol sostenido, re sostenido y vas alternando las piernas. O sea, fa, do, sol, re, la, mi y si. Entonces todos los cambios, conforme vas tocando, de acuerdo que sean bemoles naturales o sostenidos, los vas haciendo al mismo tiempo que vas tocando los acordes. Por ejemplo, el holandés errante tiene 56 cambios de pedal en 16 compases, a la velocidad que va la obra. Entonces tiene uno que realmente coordinar todos los movimientos de cada acorde que va modulando. Yo creo que el compositor más difícil para el arpa es Wagner. Y pues el que escribe Celestial y todo se puede tocar, Ravel. Las cuerdas tienen colores: rojo para el do y negro para el fa. Las demás, re, mi, sol, la. Así, las que son de tripa, pues en estos, las que son de metal, tienen un entorchado de plata con un alma de acero, seda, entorchado de plata, con el do y el fa. Aquí está el fa. ¿Cómo se llama? En las cuerdas y las de nylon. Entonces, más o menos esto es así. Tenemos 6 octavas y media, 47 cuerdas. Bueno, pues primero que nada, maestra Dulce, quiero agradecerte por esta hermosísima introducción a la arpa, y esta manera tan preciosa, tan dulce de ayudarnos a entender el instrumento. Entonces, bueno, ya conocemos, gracias a Dulce, las partes de la arpa, ya conocemos, gracias a Dulce, cómo funcionan los pedales, ya sabemos, y me parece muy importante, ya sabemos que para tocar el arpa hay que coordinar todo el cuerpo está involucrado, está involucrado el torso, los brazos, los pies, los pedales. Entonces, es un fantástico instrumento, fantástico y complejísimo instrumento. Ahora, hay otra cosa, ya por último, Dulce, nada más para nuestro auditorio, que quisiera saber, ya lo dijiste, pero dilo una vez más, ¿cuántas cuerdas tiene un arpa? Son 47 cuerdas. Imagínense, 47 cuerdas. Tenemos casi toda la gama que la orquesta ocupa en las obras. Desde con los contrabajos, en Mahler tocamos mucho contrabajos y arpa unísono. Claro. Y con las trompetas también se tocan los agudos, con la percusión, con los gongs. Bueno. Con las flautas, todos los recursos tenemos. Yo debo decir que
en términos históricos, todos los compositores románticos están o han estado siempre fascinados por el arpa. Pero continuamos con nuestro siguiente momento y esta es una pregunta sorpresa que ustedes no conocen. Óscar Esqueda, Dulce Escudero, ¿desveladores o madrugadores? ¿Son animales nocturnos o animales de mañana? Pues Depende de la depende de vida. las circunstancias. Okay. No, Depende la de la vida. naturaleza. El chiste es la naturaleza. ¿Cuál es su naturaleza? ¿Su naturaleza es dormir hasta las 12 del día o su naturaleza es despertarse a las 8 de la mañana? A mí me gusta ver las constelaciones del amanecer y las de la noche. Saco mi telescopio y puedo estar tocando y caminando con los perros desde las 5:30 de la mañana. Entonces eres una madrugadora. Sí, pero me puedo acostar 12 de la noche porque quiero ver Bueno, Plutón y Saturno. Ok, yo les tengo que confesar, yo soy un animal nocturno, yo me voy a dormir tardísimo y para mí levantarme temprano es una tragedia. Pero tú, Óscar Esqueda. Yo también prefiero levantarme tarde, pero las circunstancias de la vida no me lo permiten. Yo tengo que levantarme temprano todos los días. ¿Y tú, Lidia? Yo, por naturaleza, de noche, definitivamente, pero igual como Dulce, me encanta temprano en la mañana. Idealmente, yo dormiría toda la tarde. Estaría, pues, toda la noche y hasta temprano en la mañana, pero bueno. Bueno, tengo otra pregunta aquí para Óscar. Y pregunta, ¿dónde dan clases de marimba y xilófono? ¿Y eso es una licenciatura o es una materia de alguna otra licenciatura? Cuéntanos. Bueno, también depende un poco de la zona en la que estemos. Por ejemplo, en Chiapas, aquí en México, al sur de México, es algo que se da de manera natural. Los niños y las familias conviven alrededor de la marimba, entonces ellos son natos marimbistas. Pero efectivamente hay una licenciatura, bueno, que es la licenciatura en percusiones, que en su tronco común abarca lo que son los teclados, en este caso la marimba de concierto, porque hay que también discernir que hay marimba de concierto y hay marimba tradicional. La marimba tradicional de Chiapas es un mundo y la marimba de concierto es otro mundo. Y sí, se estudia como parte de la licenciatura en percusiones y además también hay posgrados, hay especialidades. No solamente marimba, sino también teclados en general como vibráfono, xilófono, glockenspiel, entre otros. ¿Qué es el xilófono? Explíquenos cuál es la diferencia entre el xilófono y la marimba. Bueno, el xilófono, para empezar, su constitución es un teclado que igual tiene sus láminas dispuestas de la misma manera que un piano, pero es una octava o más agudas que la marimba. La marimba generalmente está construida de madera, de palo de rosa. También hay xilófonos de palo de rosa, pero son más comunes los xilófonos de paduk o de, ¿cómo se llama? Kellogg. El Kellogg es como un material híbrido que hace que el sonido sea muy, muy, muy brillante, muy chillón. Y entonces la diferencia también puede radicar entre que la marimba es un sonido mucho más cálido, mucho más oscuro. Pero, por ejemplo, el tipo de baqueta también es diferente. Shostakovich escogía el xilófono, yo creo, a propósito por el sonido chillón. Sí, bueno, además de que no solo eso, sino que la marimba también tuvo su auge o está teniendo su auge mucho tiempo después. Y el xilófono además proyecta muchísimo más en una orquesta, sobre todo en música, como bien dices, maestro, de Shostakovich, que requiere de grandes tutis. Entonces una marimba a lo mejor quedaría muy por debajo de todo el
la gama sonora que daría la orquesta completa. Muchas gracias. Bueno, pasamos a la siguiente pregunta, porque todavía tenemos un par de rúbricas interesantes y nuevas. A ver, maestra Dulce Escudero, nuestra gran artista e inspiradora, ¿cuáles obras o autores de arpa son tus favoritos o cuáles recomiendas escuchar? Bueno, mi compositor favorito definitivamente pues es Mahler. Y recomiendo que de verdad escuchen pues todas las sinfonías porque son tan descriptivas y justamente Mahler es uno de los compositores que usa a todos los instrumentos en su máxima expresión de posibilidades, ¿no? Tanto a la percusión, a los metales, a las arpas. Le gustaba mucho incluir muchas arpas en sus obras. Entonces, definitivamente todas las de Mahler, las danzas sinfónicas de Rachmaninoff, a mí me gustan muchísimo. Esa obra, la orquesta de manera magistral. En el caso de los dioses, también ese es un las folías de Vivaldi. Oye, Dulce, para violín pero hace no mucho tiempo tocamos todas esas obras que estás mencionando, las hemos tocado en los últimos 2 años, ¿no? La Sinfonía Fantástica, me recuerdo, sí. con arpa específica. Berlioz, ajá, sí. El La ocaso tercera sinfonía de Saint-Saëns también es bellísima. También otro que por Debussy. Berlioz, mencionaste Dulce ahorita, ¿no? Y te acuerdas, tocamos Aroldo en Italia, una obra única, sí. especial, y precisamente el mero principio de esta obra es la viola solo, yo en esta circunstancia, y arpa. Y es algo tan sencillo y tan bello. Y disfruté mucho ensayar Y yo tengo que adelantarles, si me lo permite la maestra Escudero, les adelanto, tan pronto como podamos estar en el escenario, la maestra Escudero estará tocando 2 obras fundamentales del repertorio para arpa. La primera es la introducción y Allegro de Ravel, que es una obra extraordinaria, y la segunda, aunque me vea con ojos de pistola la maestra, estará interpretando también más pronto que lo que se imaginen, las danzas de Debussy para arpa y orquesta de cuerdas. Sí. Así es que no se lo pierdan. Bueno, vamos a la siguiente rúbrica. Lidia tiene una recomendación literaria. Andrés, no sé si estamos listos con la portada, pero ahora estamos incluyendo recomendaciones literarias que tienen también alguna relación con la música. Así es que, Lidia, platíquenos un poco qué estás leyendo. Pues he aprovechado este tiempo de revisitar un libro que disfruté muchísimo sobre música. Se llama El ruido eterno, en español, escrito por Alex Ross. Y él ha sido el periodista que reporta sobre todos los conciertos de música clásica en Nueva York. Tiene ya décadas en esta función, pero de lo que sepa, no toca. Pero tiene un conocimiento increíble, o igual y me equivoco con pero él no vive de tocar la música, sino de escucharla. Y en este libro, por si no lo ven, tengo aquí, estas son mudras, yoga, mi doble vida de yoga. Así es la portada. El ruido eterno, otra vez, muéstralo, ¿lo puedes mostrar de nuevo, por favor? Sí. El ruido eterno de Alex Ross. Escuchar al siglo XX a través de su música. Y precisamente me gusta porque va dando un contexto histórico, pero conectándolo con música. Y obviamente soy músico, sí tengo conocimiento, pero yo creo que tú podrías leer este libro no siendo músico, sin ningún conocimiento de música del siglo XX. Obviamente no puede cubrir
todo, pero es muy amplio, es muy comprensivo y puede ser una buena forma de acercarse a una parte importante y significante de la música clásica y de lo que tocamos en la OSUC. Gracias, Lidia. ¿Puedes mostrarnos, por favor, de nuevo la portada para que recomendemos este libro para los melómanos y no melómanos, para músicos y no músicos? El ruido eterno, escuchar al siglo XX a través de su música, de Alex Ross. Búsquenlo, se los recomienda la maestra Lidia y por lo tanto debe ser un gran libro. Mi queridísimo Andrés Cordero, ¿estamos listos para nuestra cápsula ¿Sabías qué? Yo creo que sí, ¿verdad? En un momento regresamos, por lo pronto tenemos nuestra cápsula ¿Sabías qué? Hola, soy Ulises Hernández, percusionista de la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Guanajuato. Los instrumentos de percusión son la familia instrumental más vasta que existe. Si enumeramos solo unos cuantos, la conforman toda clase de tambores, timbales, xilófono, glockenspiel, marimba, vibráfono, gran casa, platillos, pandero, castañuelas, triángulo, congas, bongos y un muy largo etcétera. Es verdad también que de todos estos instrumentos hay algunos que se han convertido con el paso del tiempo en los preferidos de los compositores. Se han convertido en algo así como los instrumentos de percusión de rigor de la música sinfónica. Estos instrumentos son los timbales, la tarola, la gran casa, los platillos, el triángulo y el tam-tam. Un buen ejemplo de un compositor que siempre incluye esta dotación instrumental en sus sinfonías lo tenemos en el gran Dmitri Shostakovich, quien además logra hacer un uso magistral de los mismos. Con la Orquesta Sinfónica hemos tenido ya la oportunidad de tocar muchas de sus sinfonías y como percusionistas siempre es un verdadero deleite poder abordar este tipo de repertorio. Hola a todos, ya estamos de vuelta después de nuestra pequeña cápsula ¿Sabías qué? Estamos con nuestros invitados de hoy, fantásticos invitados. Dulce Escudero, arpista principal de la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Guanajuato, y Óscar Esqueda, percusionista, timbalista principal de la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Guanajuato, y por supuesto la conductora de este programa, Lidia Bull, violista principal de nuestra querida orquesta. Ahora me toca a mí hacer una pequeña recomendación literaria. Yo les recomiendo que lean el libro de los amores ridículos de Milan Kundera. Si puedes, Andrés, por favor, ponerlo en pantalla. Milan Kundera es un escritor checo de la República Checa, emigrado a Francia, naturalizado francés. Él mismo dice que su literatura, que su obra tiene que ser juzgada como literatura francesa. Sin embargo, hay mucho de la idiosincrasia y de la inteligencia checoslovaca en su escritura. Y bueno, este libro hay que tomar en cuenta, el padre de Milan Kundera fue un gran pianista y un gran musicólogo. Así es que Milan Kundera tiene siempre muchas referencias musicales en su literatura y, por cierto, seguramente lo reconocerán por La insoportable levedad del ser, este libro tan famoso que se volvió película. Bueno, el que yo estoy recomendando, el libro de los amores ridículos, es un libro ligero, es un libro con muchísimo humor. Son 7 relatos
Pero, sin embargo, a pesar del humor, a pesar de la ligereza, toca con una enorme eficacia las fibras más profundas de las pulsiones humanas y de nuestras vulnerabilidades. Habla sobre amor, desamor, deseos, ambiciones, todo interpersonal, algunas veces exitoso, algunas veces fracasado, siempre con mucho humor. Es un libro fantástico para esta pandemia, para aprender un poco a ser más empáticos, a ser más cariñosos. Pero continuemos, pues, Lidia, yo creo que la pregunta que sigue te toca a ti. Así es, tengo una pregunta para Oscar. ¿Alguien quiere conocer qué tipo de posgrados existen para percusiones? Bueno, hay muchísimos tipos de posgrados, además de, por supuesto, los que son en educación e investigación, están los de interpretación o los de ejecución. Igual que en las maestrías o en los posgrados de investigación, hay que delimitar mucho los temas de interés. En el mundo de la percusión, por lo mismo que les comentaba hace rato, que son cientos de instrumentos los que tenemos que tocar, a la hora de hacer un posgrado también tenemos que delimitarnos y buscar entonces cuál es nuestra especialidad. Tipos de posgrado. Bueno, hay maestrías, por ejemplo, en marimba exclusivamente, hay maestrías exclusivamente para timbales, pero no solo eso, también hay posgrados que son para ejecutantes de repertorio orquestal, así como hay posgrados de ejecución de música contemporánea. Entonces, la especialización es muchísimo más focalizada cada vez, y como en la licenciatura o en el nivel medio se abarca así, prácticamente de todo, mayor cantidad posible. En un posgrado tienes que ya centrarte en un solo instrumento o en un solo tipo de música, ¿no? Muy bien. Muy bien, bueno, continuamos con la siguiente pregunta, y la siguiente pregunta es, pues, más o menos la misma pregunta, pero para la maestra Escudero. Mi queridísima Dulce, ¿qué tipo de posgrados existen para el arte? Pues es lo mismo que lo que acaba de decir Oscar. Hay especializaciones en repertorio orquestal, en música francesa y pues en general, ¿no? Hay varias técnicas, hay pues solista que toca conciertos con orquestas, solista y música de cámara. Hay bastante también que hacer en los posgrados y pues los hay en Europa, pues en los principales países, en Francia, en Holanda, en Estados Unidos, en Chicago, en Juilliard, pues hay también, y te especializas también, ¿no? Posgrados para música orquestal, que por ejemplo lo que decíamos, Wagner demanda demasiado del instrumento y pues sí necesitas hacer un posgrado para estudiar ese tipo de repertorio. Yo me quedé con dos dudas. No sé si me podrías aclarar, y perdón si es algo que ya contestaste en lo que desaparecí antes, pero yo tengo dos preguntas. Primero, que habías mencionado el mecanismo. ¿Nos podrías explicar un poco sobre qué está ocurriendo en el mecanismo? Y luego la segunda, ¿qué es lo que en términos prácticos define el sonido de un arpa individual? ¿Qué es la parte o cuáles son las partes que más definen el sonido de un instrumento comparado a otro? Bueno, en la cuerda, cuando se accionan los pedales, tenemos dos juegos de tenedores que cuando están sueltos y está la cuerda liberada de tensión en el tope más alto, ese es bemol, entonces la cuerda está libre y ese es, por decir, un do bemol, la cuerda roja, do bemol. Baja uno un escaloncito
y ahí el tenedor de arriba acciona el mecanismo y tensa un semitono la cuerda. Entonces pasa a ser do natural. Si bajamos al siguiente escalón, entonces el segundo tenedor se acciona y vuelve la nota sostenido. Entonces, sostenidos, naturales y bemol. Eso es lo que altera a cada una. Entonces, son todos los dos, todos del arpa completos se activan. Entonces, dependiendo de la disposición de los pedales, es el sonido que vamos a obtener. Por ejemplo, en los glisandos, para hacer las armaduras, uno establece, pues si tengo que tocar en sol mayor, tengo que poner necesariamente un fa sostenido. Y así los va uno agregando, do sostenido, sol sostenido y alternándolos. Y naturales, y así los vas quitando conforme el compositor Se me hace que y la obra lo vaya demandando. Se me hace que serás muy buena bailarina, Dulce. Sí. Práctica moviendo los pies. Sí, ¿no? sí, entonces eso, el grado de dificultad, porque además hay que ponerlos en el momento preciso para que la cuerda no haga un ruido o el pedal la pellizque y no llegue en el momento adecuado. Entonces, oye, Dulce, permíteme interrumpirte. Eso que mencionas me parece un dato que es importante. El movimiento físico en el instrumento tiene que ser con una precisión milimétrica. ¿Por qué? Porque si la maestra Dulce pone un pedal un milisegundo tarde o un milisegundo temprano, eso va a generar un ruido en lugar de el sonido específico de una nota, ¿no? Exacto. Entonces tiene que coordinar eso. Yo me permito decirte, queridísima Dulce, que nos has dado una clase magistral fantástica de cómo funciona el arpa, igual que el maestro Esqueda. Así es que bueno, pasamos a la siguiente pregunta. Ahora que estamos hablando de tantos detalles del arpa, me permito preguntarte, Dulce, ¿en dónde dan clases de arpa? Esa es una pregunta muy legítima. ¿En dónde se enseña el arpa? ¿Cómo aprende bueno, un papá que tiene una hija o un hijo que quiere aprender el arpa? Llega el niño y dice, yo vi un arpa fantástica, yo quiero ser arpista. ¿Cómo le dice la mamá o el papá al niño, vamos a tomar clases de arpa? Bueno, afortunadamente, la Universidad de Guanajuato tiene en la Escuela de Música, en su campus de aquí del DCA, un arpa para dar clase. Entonces, allá los alumnos vienen a tomar la clase a la Escuela de Música. Entonces, eso es en el estado, en Guanajuato, en Querétaro, también hay, en las principales ciudades donde hay una orquesta, hay unas arpistas, hay otro. Guanajuato tenemos, en la Ciudad de México, obviamente, Nacional de Música, el Conservatorio Nacional, pues pero todas las escuelas. Para cerrarlo a Guanajuato, la Universidad de Guanajuato ofrece la posibilidad de que los niños estudien el arpa, ese instrumento tan complejo y fascinante. Sí, lo hay y está abierta la clase. Oye, y Óscar Esqueda, dime, ¿es posible también para los niños, niños, no adultos, niños, ¿es posible estudiar percusiones en Guanajuato? Así es, de hecho la Universidad de Guanajuato también cuenta con un área que atiende solamente a niños y adolescentes. Es la sección infantil, le llaman, de la Escuela de Música, y ahí también pueden recibir clases. Entonces, jovencitos, digamos, pequeños músicos tienen la posibilidad de estudiar música en la Universidad de Guanajuato. Así es. Ok, muy bien. Bueno, pues pasemos a la siguiente pregunta, Lidia, por favor. Y uno muy cerca de mi corazón, yo creo que del tuyo también, Roberto, por algo
que voy observando entre músicos, yo siento que típicamente somos 1 en cada 10 personas, ¿no? Es zurdo. Más o menos. Y entre músicos, no. Eso es mucho más común que haya músicos zurdos. Yo soy una, Roberto también otro, Óscar o Dulce, ¿ustedes también o no? Bueno, No. nuestra pregunta ¿tiene alguna ventaja para tocar, ser zurdo o derecho? ¿Nos contestas, Óscar, por favor? Ajá. Yo creo que no. Es muy mi personal opinión, porque bueno, al yo ser diestro, pues no me puedo imaginar cómo batallan los zurdos con el mundo que está más enfocado hacia los diestros. Yo pienso que en la música no. Afortunadamente el ser humano es como de los animales en la tierra que más se puede adaptar a cualquier cosa, a cualquier eventualidad. En la percusión, por ejemplo, la batería se puede cambiar de orientación de modo que puedas tocar como zurdo. Sin embargo, yo siempre he pensado que es una decisión muy personal, pero por ejemplo en la marimba no la puedes poner al revés, ¿no? Un piano no lo puedes poner al revés. Por ejemplo, si hay guitarristas que voltean las cuerdas para poder tocar de manera zurda, pero yo pienso que conviene más adaptarse a lo que hay, porque finalmente, por ejemplo, yo como marimbista, si un día decido si yo fuera zurdo y tuviera mi marimba para zurdo, y yo un día decido ir de gira por el mundo, y si no me puedo llevar el instrumento tan grande para que me consigan un instrumento. Además de que añadiría que la música es también un entrenamiento. Entonces, desde el momento, la primera vez que tú te acercas al instrumento, te adaptas a él y lo aprendes, seas zurdo, seas diestro. Incluso yo he visto personas sin brazos, sin sus extremidades, que tocan con los pies. Entonces yo pienso que no influye si eres zurdo o si eres diestro. Oye, ¿y cómo es con el arpa, Dulce? Sí. Es que es lo mismo, tienes que tener la misma habilidad con la derecha para los pasajes de grandes escalas y arpegios como con la izquierda, ¿no? Entonces, bueno, aquí en este caso el arpa, la mano izquierda es la que lleva los bajos, o sea, el peso rudo del instrumento lo haces justamente con la izquierda. Entonces yo también soy diestra, supongo que a los que tienen más poder en la mano izquierda, más fuerza, el instrumento se les debe de facilitar, ¿no? Pero también acá en la derecha se usan los pasajes de alta velocidad, entonces se compensa velocidad con acá. Bueno, fuerza, yo debo de ¿no? decirles, yo soy zurdo y yo sí empecé a tocar la guitarra al revés. Okay. Pero mi papá me dijo, no. Y entonces, yo soy zurdo, yo escribo con la izquierda, yo juego fútbol, pateo con la izquierda, yo juego béisbol con la izquierda. Soy zurdo, completamente zurdo. Pero musicalmente soy diestro. Ahora, escúchenme, jugando tenis, yo puedo con una raqueta en la derecha o en la izquierda igual de bien. Con las dos. Es más, yo puedo jugar un partido de tenis y cambiar de mano todo el tiempo, pero no se vale. Pero lo puedo hacer. Pero en el piano, en el contrabajo, muy importante. En la guitarra siempre literalmente me forzaron a hacerlo. Ahora, hago una pequeña mención que no tiene nada que ver. ¿Recuerdan ustedes a Jimi Hendrix, el gran guitarrista de rock? Él sí tocaba como zurdo. Él tenía una guitarra al revés y tocaba al revés, ¿no? Pero bueno, Yo creo que también hay que considerar contexto con porque yo toco la viola,
existen algunos señores muy grandes que han cambiado las cuerdas y tocan de la otra forma, pero en términos prácticos, es una pesadilla tocando en grupos, tocando en una orquesta cuando hay gente Por muy supuesto. cercana. Es un caos haciendo y al fin, como dicen tanto Dulce como Oscar, necesitamos las mismas habilidades. Entonces la vida te regala ciertas cosas y te cuestan menos trabajo, pero luego tienes que trabajar más con el otro. Y Claro. esto es igual si eres diestro o derecha. Yo tengo una pregunta sorpresa. Oscar, Dulce y Pregunta sorpresa. A ver. Roberto también. ¿Tango o danzón? Danzón. Ajá. ¿Dulce? Pues tango, para que te lleven hasta allá abajo, Ándale. Roberto. subir la pierna. Ajá. Para que te Danzón. dejen hasta allá Yo abajo soy y luego para arriba. un enamorado del danzón. Me parece, el danzón me parece el extremo de la civilidad bailarina. Sí. Y eso me parece fascinante. Pero entiendo la posición de Dulce, que es una mujer de mucho fuego, ¿no? Sí. Bueno, pasemos a la última pregunta ya antes de despedirnos, porque ya la charla ha estado fantástica. Oscar, Dulce, Lidia, creo que hemos tenido una tarde fantástica. Yo espero que nuestro auditorio haya tenido también una tarde muy linda, y esta charla debe de ser un gran aperitivo para una gran comida de viernes por la tarde. Pero bueno, pasemos a la última pregunta. La pregunta es de Alejandra Soto y es: ¿cómo se decidió o eligió las percusiones como instrumento? Es decir, Óscar Esqueda, ¿por qué escogiste ser percusionista? Es una pregunta muy compleja. La verdad es que ni yo sé. Ni siquiera sé por qué soy músico, porque en mi casa creo que soy el primer músico profesional. Sí tengo familiares que tocaron en algún punto de su vida instrumentos de manera aficionada, pero yo pienso que, o sea, los recuerdos que más palpantes tengo es que mis Reyes Magos, año con año, me traían un instrumento de juguete. Yo en mis juguetes siempre tenía o unas maracas, tuve un acordeoncito pequeño, tuve una guitarrita pequeña. Yo no me acuerdo de mi primer batería, pero dicen que mi primer batería fue una batería de juguete, cuando yo tenía 3 años. Y mis hermanos y mis papás me cuentan que yo cantaba y tocaba con esa batería a los 3 años. Y entonces, conforme pasó el tiempo y yo estuve conviviendo con esos juguetes, como que la misma inercia me llevó a la batería. Ahora tengo otro recuerdo. Las películas de Disney. En los 90s, las películas de Disney eran prácticamente sin diálogos, ¿no? O sea, lo que todos los movimientos de los personajes eran a través de la música. Y yo en ese momento realmente no sabía qué era lo que estaba escuchando. Yo no sabía que era una orquesta. Yo no sabía que eran unos timbales o un xilófono. Pero a mí los sonidos que más me atraían eran cuando le pegaban a la panza a los personajes, ¿no? Que sonaban los timbales. Yo no sabía qué era. O cuando Mickey tocaba los dientes de un hipopótamo o las costillas de algún, ¿no? Y era un xilófono. Y a mí eso me maravillaba. Entonces, como que el instrumento que más se asemejaba a ese sonido, pues era la batería, y yo poco a poco fui armando mis baterías de botes, les robaba a mi mamá sus cazuelas, las cajas de mis papás, cajones, en fin. Mientras eso pasaba, mis hermanos entraron a la prepa y ahí conocieron a un músico baterista que fue mi primer maestro, Adán Zaragoza, y él me enseñó no solamente a tocar la batería, sino a solfear. También me enseñó algo de solfeo. Posteriormente, cuando entro ya a la Universidad de Guanajuato a estudiar la carrera de percusiones de manera profesional, ahí descubro los timbales, ahí descubro
la marimba, y yo quedo totalmente impactado y enamorado de estos instrumentos. Además de que cuando entré a la Universidad de Guanajuato, porque yo empecé aquí mi carrera, después me trasladé al Conservatorio de las Rosas en Morelia, fue cuando también escuché la Lausug por primera vez. Y además, ¿con qué programa? Yo escuché a quien fuera mi maestro, Sergio Rábago, en paz descanse, gran timbalista, el mejor de México, con la Sinfonía Fantástica. Fue la primera obra que yo escuché. Así es que yo quedé impactado. Para mí fue inspiración y yo le debo eso a mis Reyes Magos y a las circunstancias. Oye, Bueno, permítanme hacer la aclaración, si la maestra Escudero me lo permite. Sergio Rábago es, pues, la maestra Escudero es la viuda del maestro Rábago. El maestro Rábago fue, pues, marido de la maestra Escudero y un grandísimo percusionista mexicano con una proyección internacional de toda la relevancia del mundo, con directores del más alto nivel escribiéndole cartas y mensajes y cosas diciendo ven y toca conmigo, ven para acá, ven para acá. El maestro Rábago, que en paz descanse, es una institución en la percusión en este país, y pues en este particular momento tenemos a uno de sus grandes pupilos y por supuesto a su esposa, mujer, que compartió música. En paz descanse, y una reverencia al maestro Rábago. Bueno, pues hemos llegado al final de este programa. Yo les quiero agradecer muchísimo a los dos, a nuestros dos invitados por su presencia. Maestra Dulce Escudero, creo que hemos tenido una fantástica, amena, agradable y sobre todo ilustrativa clase de lo que es ese instrumento rarísimo, enigmático, pero encantador, ese instrumento que ha servido siempre para hipnotizar a la gente, que es el arpa. Muchísimas gracias, maestra Escudero. Gracias. Muchas gracias, maestro Esqueda. Para mí, yo lo digo abiertamente, se lo he dicho al maestro Esqueda, el mejor timbalista del país. Nosotros tenemos en Guanajuato al mejor timbalista del México. Habrá quien coincida conmigo, habrá quien no, a mí no me importa. Yo digo mi opinión. Óscar es un extraordinario músico y es, en mi opinión, el mejor timbalista de este país. Muchísimas gracias, Lidia Boone, violista coprincipal de nuestra queridísima orquesta. Me permito, antes de que se despidan ustedes, anunciar que la próxima semana tendremos a Yamilia Rodinskaya, es nuestra principal de violas, otro grandísimo músico, una violista extraordinaria, un artista de primerísimo nivel, y a Héctor Fernández Purata, nuestro primer oboe, otro extraordinario talento mexicano, un oboe de primer nivel. Así es que no se pierdan el próximo viernes nuestra siguiente transmisión. Muchas gracias, Dulce, muchas gracias, Óscar, Lidia. Muchas gracias a todos, especialmente Dulce, Óscar. Buenas tardes. Y todo el equipo técnico, también a la universidad, por estarnos compartiendo, brindando este espacio. Les invitamos que sigan mandándonos sus preguntas a la página de Facebook de la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Guanajuato. Queremos oír de ustedes, queremos saber qué es que necesitan saber de estos músicos. Ojalá que nos puedan acompañar y que se cuiden mucho. Gracias, que estén muy bien. Pues